Dispongámonos para una oración, por favor. Oh bendito Padre, oh Dios hermoso, la meta de nuestras vidas es tu sonrisa sobre nosotros. Señor, buscamos agradarte, buscamos exaltarte, glorificarte con todo lo que nosotros hacemos. Y qué mejor manera de poder hacerlo que entendiendo tu voluntad. Por eso es importante comprender e interpretar las Escrituras de una manera correcta, porque es así como nosotros sabemos que estamos haciendo tu voluntad con seguridad. Ayúdanos a conocerte cada día más, buen Jehová, para agradarte, para hacerte fieles. Y te rogamos, Señor, que en tu infinita misericordia, que en tu gracia extendida a nosotros, tú perdones nuestros pecados hasta este momento. Venimos delante de ti con una profunda convicción de que el pecado ha hecho daño no solamente a la humanidad, es un atentado directo contra tu santidad. De esa manera, ya habiendo sido regenerados, disfrutamos de la santidad y odiamos toda especie de pecado, toda especie de mal. Queremos alinearnos con tu voluntad, queremos alinearnos con tu carácter. Y es así, Padre, como te rogamos, perdones nuestros pecados. Señor, dejamos pues todo esto en tus manos, glorifícate enormemente en este momento porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo y para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, hoy comenzamos un nuevo ciclo, un nuevo periodo de la confesión de fe y comenzaremos pues con la introducción que nos ayudará a entender la razón por la cual es importante que nosotros tengamos una confesión de fe. El volumen está bien, ¿me escuchan correctamente? Si no, me dicen y de pronto le subo un poco más a mi voz. La importancia de tener una confesión de fe. ¿Por qué la Iglesia Bautista Reformada, por qué nosotros nos caracterizamos por tener una confesión de fe? ¿Cuál es la importancia para las iglesias hoy considerar tener una confesión de fe? Ahora, no cualquier confesión de fe, una que ha demostrado a lo largo de la historia pasar la prueba, tener el estándar correcto. Y creo que esta confesión, aunque es una confesión antigua, al cabo de 1689 fue su última revisión, es una confesión que ha pasado el estándar. El riguroso estándar ha sido bien sometida a ese riguroso estándar y lo ha cumplido. ¿Cómo nosotros entendemos que una confesión de fe ha pasado el estándar? Pues sencillamente debemos cotejarlo con lo que las Escrituras dicen. ¿Qué dice la Escritura al respecto de cada doctrina? ¿Y qué es lo que dice una confesión de fe y cómo ésta se sustenta a lo largo y ancho de la historia a través de las Escrituras? Y yo quiero que nosotros podamos entender la importancia de nosotros tener una declaración de fe, ser confesionales. ¿Por qué la Iglesia Reformada es confesional y su importancia dentro de nuestra sociedad actual? ¿Por qué? Porque hay muchas voces que se acumulan a lo largo y ancho de la sociedad o del mundo entero que pudiesen hacernos la vida difícil, complicárnosla a la hora de nosotros vivir a la luz de las Escrituras. ¿Cómo nosotros podemos vivir a la luz de las Escrituras? Y claro, la Escritura en sí misma es perspicua, es clara, es sencilla, pero hay ciertas cuestiones que pudiesen dificultársenos a la hora de entender las Escrituras. Y una confesión de fe nos ayuda a sistematizar lo que la Escritura dice. Dicho de otra manera, a ser organizados, tener un orden en cuanto a las doctrinas fundamentales que las Escrituras presentan.
Esta es la importancia de tener una confesión de fe que ha pasado el estándar, que ha sido probado a lo largo de la historia, y la historia ha demostrado que necesitamos tener una confesión de fe. Necesitamos tener un orden en las Escrituras para poder nosotros defender nuestra fe. Judas nos lo dice, nosotros debemos ardientemente procurar defender la palabra de Dios. ¿Y cómo hacerlo si no estamos preparados para eso? Pues la confesión de fe nos ayuda a estar preparados para esto. ¿Qué es la confesión de fe sino un consenso, un compendio de las doctrinas fundamentales y algunas otras doctrinas generales que se presentan en las Escrituras, que nos ayudan a poder entender el carácter, la mente de nuestro Dios? ¿Por qué es importante estudiar las Escrituras? Porque entendemos la voluntad de Dios y entendemos qué es lo que Dios quiere al respecto, qué es lo que Dios quiere del ser humano y cómo el ser humano debe vivir. ¿Qué es una confesión de fe? Es una declaración completa, precisa, ordenada de las principales enseñanzas de la palabra. Allí se los dejo por si ustedes quieren de pronto tener el significado de qué es una confesión de fe. El concepto de una confesión de fe es una declaración completa, precisa, ordenada de las principales enseñanzas de la palabra de Dios. A lo largo de la historia hemos tenido luchas, o nuestros hermanos han tenido luchas en contra de herejías incipientes, herejías que se levantan para erradicar la veracidad de la iglesia, la veracidad de las Escrituras. Y es que Satanás, el enemigo, ha hecho bien su trabajo, el trabajo de infiltrar a algunos en medio de la iglesia para plantar sus herejías, para plantar artimañas del error. Y a lo largo de esa misma historia, el Señor ha preparado hombres para que puedan hacerle frente a todas estas enseñanzas corruptas y proteger así el rebaño. Nuestro Señor Jesucristo hizo esto. Nuestro Señor Jesucristo dio su vida por la iglesia, pero no nos dejó a la deriva, no nos dejó al garete, sino que el Señor tiene cuidado de su iglesia y ha puesto pastores, hombres fieles, para que puedan de la misma manera mantener el estandarte. Somos columna y baluarte de la verdad, y la verdad se sostiene a lo largo de la historia cuando hombres preparados, valientes, entienden la encomienda de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo dejó una encomienda a todos aquellos valerosos hombres que Dios ha preparado a lo largo de la historia para que cuiden la verdad, para que mantengan en alto la fidelidad de la fe, la protejan, la defiendan y la lleven o pasen el estandarte a las siguientes generaciones. Esto va así, de generación en generación, y nuestra confesión de fe ha sido refinada en la historia. Ha pasado por el crisol y ha sido refinada, pulida a lo largo de la historia. Vamos a ver cómo ha sido pulida a lo largo de la historia, y vamos a ver un poco de historia aquí, que pudiese ser un poco tediosa, pero déjenme hacer mi mejor esfuerzo a la hora de presentar la historia. ¿Cómo nos beneficiamos nosotros de una declaración de fe? ¿Cómo nos beneficiamos o cómo se beneficia la iglesia actual de una buena confesión de fe? Bueno, podemos defender la verdad de una manera más precisa. Si usted puede tener en orden lo que la Escritura enseña, usted puede recordarlo mejor. Es mnemotécnico. Usted puede recordar verdades de la Escritura si usted puede tenerla de una manera ordenada. Y lo que la declaración de fe hace es ordenar sistemáticamente doctrinas fundamentales que todo creyente debe creer. Si usted dice ser cristiano, hay doctrinas que usted no puede simplemente dejar pasar por alto. Hay doctrinas que usted no puede cuestionar. Hay doctrinas que usted debe defender y creer de una manera acérrima.
Usted, de una manera férrea, debe creer estas doctrinas y defenderlas, si es que verdaderamente usted es un creyente genuino y quiere mostrarse ante el mundo como eso, un creyente verdadero. Así que la confesión de fe nos ayuda en eso, a defender nuestra fe cristiana, a conocer a las personas de esta sociedad en qué creemos, en qué nos fundamentamos y cuál es la fe, la verdadera fe cristiana. De la misma manera, una confesión de fe mantiene a la iglesia unida. Y usted se preguntará, ¿qué significa eso? Claro, nosotros tenemos comunión cuando creemos lo mismo. Tenemos unión, tenemos algo en común. ¿Y qué es eso en primer lugar que nosotros mantenemos en común? Nuestra fe en Cristo Jesús. La persona de Cristo Jesús mantiene unido, integrada a la iglesia. Conocer la verdad nos mantiene unidos. Así que una confesión de fe mantiene unida a la iglesia en torno a las mismas verdades. Claro, puede ser que usted tenga algunos conocimientos o entienda algunas cuestiones que pudiesen ser periféricas, no tan complejas, no tan importantes a la hora de nuestra fe cristiana, pudiese entenderlas de cierta manera, pero en lo central nosotros debemos estar en la misma página. Debemos poner esas verdades en una mesa y debemos estar comiendo bajo la misma mesa. Más o menos, me hago entender. Defensa de la verdad, unidad de la iglesia. Vamos bajo el mismo encomendado de Dios, la misma encomienda de Dios, la misma misión, la misma visión y cumplimos el mismo propósito de nuestro Dios. Unidad de la iglesia. Pero no solo esto, no solamente nos ayuda a poder defender la verdad, no solamente nos ayuda a estar unidos en un mundo que quiere disolver la sociedad, quiere desintegrar los valores de la sociedad. Pero nosotros debemos enarbolar, poner en alto las verdades de nuestro Dios. Y eso debe unirnos como iglesia. No solo eso, sino que nos ayuda a poder evaluar las enseñanzas de los ministros de la palabra. Como lo dije al principio, hay muchas voces que se acumulan a lo largo de la sociedad, que se acumulan en torno al evangelicalismo. ¿Y a quién escuchar? ¿A Cash Luna? ¿A Benny Hinn? ¿A aquellos televangelistas de enlace? ¿Cómo filtrar? ¿Cómo tener un filtro a la hora de escuchar a ciertos predicadores? Bueno, una confesión de fe nos ayuda a evaluar a los predicadores que se nos presentan. Hay un abanico, una gama de predicadores ahora que se levantan, jóvenes, elocuentes, que tienen estudios, pero ¿cómo nosotros les ponemos una vara de medir? Bueno, en primer lugar, esa vara de medir es la palabra de Dios. Pero ¿cómo poder nosotros entender la palabra de Dios si no se nos enseña la palabra de Dios de una manera correcta? Y la confesión de fe, una declaración de fe, como ya lo he dicho, nos ayuda a sistematizar esas verdades que pudiesen ser complejas. Dicho de otra manera, es como si nos masticaran esas verdades y nos las dieran como un potaje. Son más solubles para nosotros. Podemos entenderlas mejor. Y al entenderlas mejor, nosotros podemos aplicarlas y enseñarlas correctamente. ¿Cómo nosotros podemos filtrar a todos aquellos que no son predicadores, que se hacen llamar predicadores del Evangelio, pero que no lo son? ¿Cómo hacerlo? Una declaración de fe bien integrada, una declaración de fe que ha pasado la prueba a lo largo de la historia, nos ayuda con esto. ¿Cuáles son los beneficios? Defensa, unidad y evaluación. Recuérdelo con esos tres encabezados: defensa, unidad y evaluación. Defensa, unidad y evaluación. Esto es lo que una confesión, como una confesión de fe, nos beneficia. Defensa, unidad y ¿qué? Y evaluación. Defensa, unidad y evaluación.
¿Qué es una confesión de fe? ¿Quién puede decírmelo? Esto es una clase, mis hermanos. Yo quiero interactuar con ustedes. ¿Qué es una confesión de fe? Sí, díganmelo abiertamente. Un compendio de doctrinas organizadas. ¿Para qué? Para la defensa, unidad y evaluación. Un compendio de doctrinas organizadas, sistematizadas, que nos ayudan a la defensa, a la unidad y a la evaluación. ¿Correcto? Vamos. Listo. Continuidad histórica. ¿Qué nos ayuda a esto? A ver lo que ha sido enseñado a lo largo de la historia, que ha sido refinado a lo largo de la historia, y cómo eso hoy nos ayuda en nuestra práctica y fe. Claro, hay cosas litúrgicas, hay cuestiones religiosas, hay cuestiones de la ética, de la práctica, cómo vivir como cristianos en un mundo hostil. Bueno, la declaración de fe nos ayuda a ver qué ha sido enseñado a lo largo de la historia, cómo los creyentes a lo largo de la historia han defendido la verdad y cómo nos han transmitido esa verdad, cómo eso ha sido refinado, y la declaración de fe que nosotros sostenemos a lo largo de la historia ha sido refinada. ¿Qué peligros tenemos de no poseer una declaración de fe que ha sido probada a lo largo de la historia? Hay muchas iglesias que hoy se valen de confesiones de fe o declaraciones de fe que ellas mismas han compuesto. Claro, no hay tal cosa como que ellos sean novedosos. No hay una declaración de fe que sea de acuerdo a las Escrituras, fiel a las Escrituras, que sea novedosa. Si los cristianos hoy van a mantener una confesión de fe, tienen que remontarse a nuestros antepasados, tienen que remontarse a nuestros hermanos de antaño. Si alguien viene con algo novedoso, pues realmente nosotros deberíamos desecharlo, porque la historia ha demostrado que las herejías se levantan, el Señor levanta hombres capacitados para ir en contra de estas herejías. Estos hombres refinan no la palabra de Dios, quiero ser claro con esto, no es la palabra de Dios la que es refinada, la palabra de Dios no necesita ser refinada, la palabra de Dios es el único libro perfecto que no necesita ser examinado por el hombre hasta llegar a una perfección. La palabra de Dios en sí misma es perfecta. Pero lo que extraemos, las enseñanzas que extraemos de la palabra de Dios es lo que nosotros encontramos en una declaración de fe. Y ese entendimiento, escúchenme bien, ese entendimiento de la palabra de Dios es el que debe ser refinado. No la palabra de Dios. Nuestro entendimiento de la palabra de Dios debe ser refinado. Y cuando una iglesia se las da de novedosa, tenemos que ponerlo por una vara de medir. Y la historia nos ayuda con esto. La historicidad nos ayuda a entender qué es una verdadera declaración de fe, qué es una verdadera confesión de fe, someterla a prueba y ver si realmente pasa la prueba. Cumple con los estándares. ¿Cuáles son los estándares? Estándares divinos. Estándares divinos. No tener una confesión de fe, ¿qué hace? Pues aquí las diapositivas o la confesión de fe nos explica que es espiritualmente hablando, es equivalente a tener una enfermedad de SIDA en el cuerpo. No tener una confesión o una iglesia que no es confesional es tener un carcoma dentro de la iglesia. Tarde o temprano, esa iglesia caerá por su propio peso. Porque ¿cuál es la norma? ¿Cuál es el estándar? Si no hay algo que lo sojuzgue, primeramente la palabra y el entendimiento refinado de la palabra, si no hay algo que lo sojuzgue, ¿cómo puede mantenerse esa iglesia a lo largo de la historia en un mundo cambiante? En un mundo
posmodernista en donde tiene la verdad como no algo absoluto. Cambiaría con el ambiente, cambia con la historia, pero si nosotros mantenemos una confesión de fe, esto como un vallado en medio de nosotros nos protege de herejías que crecen, herejías que pululan en la sociedad, herejías que quieren meterse a la iglesia, nuevos pensamientos, nuevas filosofías, ideologías, o más bien ideologías recicladas, quieren meterse a la iglesia. ¿Cómo nosotros podemos hacerle contra eso si no tenemos barreras? Y la declaración de fe es eso, son barreras. Estimulan la producción en la iglesia de aquellos que quieren y defienden la verdad. Son las defensas de la iglesia. Una buena confesión de fe son las defensas de la iglesia. Así que no tenerlo, espiritualmente hablando, equivale a eso. Dejar meter herejías, enfermedades a la iglesia. ¿Cuál es nuestra confesión de fe? Bueno, nuestra confesión de fe es la de Londres de 1689. Y aquí podemos tener un poco de historia. Esta es la tercera edición de nuestra confesión de fe. ¿Cómo así que la tercera? Bueno, la primera se dio en el 44, 1644. Recordemos que la confesión de fe de Westminster se dio en el ¿qué? 1600 ¿qué? 47. La confesión de fe de Westminster. ¿Y cuál es la diferencia de la confesión de fe de Westminster y la confesión bautista de Londres de 1689, su primera edición en el 1644? La diferencia es que la de Westminster es de los presbiterianos y la confesión bautista de Londres de 1644 quería eso, hacer una diferencia entre presbiterianos, bautistas reformados, anabautistas y ¿cuáles son los otros? Bautistas arminianos. Eso era lo que quería hacer la confesión de fe de Londres de 1644, una distinción marcada. Después llegamos al 58, 1658 y encontramos la declaración de Saboya, en donde los congregacionalistas hicieron un aporte a la confesión de fe de Westminster para los bautistas o para los congregacionalistas en ese momento. ¿Y cuál era ese aporte? ¿Cuál es la idea generalizada de los presbiterianos? ¿Qué creen ustedes encontramos en la confesión de fe de Westminster que no encontramos en la confesión de fe bautista de Londres? El bautismo de infantes y la eclesiología. Bautismo de infantes y eclesiología es lo que distingue la confesión de fe de Westminster de la confesión de fe de Londres de bautista. Después encontramos una renovación en el 77, 1677, se reúnen algunos bautistas de Inglaterra y de Londres para dar una actualización, para mirar cómo pueden refinar ese entendimiento de las Escrituras y tenerlo en un compendio declaracional, en un compendio donde tenemos una declaración. Recuérdenlo, la primera, ¿en qué año fue? 1644. Confesión de fe de Westminster, ¿en qué año es? 1647. La de Saboya es ¿en qué? 1658. Y en el 77 sale una revisión de la Confesión de Fe de Londres de 1677, que es nuestra declaración. Y por último, una revisión en 1689. 1689 tenemos la última revisión, que es la que nosotros tenemos. Y allí se refinó más el entendimiento de las Escrituras. Una pregunta: ¿se actualizó las Escrituras? ¿Qué se hizo? ¿Qué es una declaración de fe? ¿Un compendio de qué? De doctrinas. O sea, que ¿qué se refina? El entendimiento de la palabra de Dios.
Esto no necesita ser actualizado. La palabra de Dios no necesita ser revisada. Es la palabra de Dios, infalible, eficaz, generacional, inerrante, claro, inerrante. Pero nuestro entendimiento de la palabra de Dios sí debe ser refinado. Sí debe ser refinado. ¿Cuál es nuestra declaración de fe? Completa. Declaración de fe Bautista de Londres de 1689. 1689, ahí la tienen en la pantalla, Confesión Bautista de Londres de 1689. Esta es la última revisión que nosotros tenemos de la declaración de fe. ¿Necesitaría ser revisada? Bueno, nuestro entendimiento de la palabra siempre tiene que ser revisado. ¿Cuál es la respuesta correcta si nosotros entendemos bien la palabra de Dios? Esto es como un pequeño quiz que se presenta allí. ¿Hay un solo Dios que subsiste en tres personas? ¿O hay un solo Dios que se manifiesta en tres personas? ¿Cuál creen ustedes? Hay un solo Dios que subsiste en tres personas, dicen ustedes. Subsiste en tres personas. ¿O hay un solo Dios que se manifiesta en tres personas? Subsiste en tres personas. Esa fue la gran controversia en el tiempo patrista. ¿Hay un Dios que subsiste en tres personas o hay un Dios que se manifiesta en tres personas? Vamos a ver esto. Hay falsos y herejías y debemos diferenciarnos de todos ellos. La discusión de las herejías pone en relieve cuál es la doctrina verdadera, dice Agustín de Hipona. Muchos se niegan a tener una confesión de fe o son muy superficiales en su doctrina. Se niegan a tener una confesión de fe porque no quieren estar bajo la lupa, bajo el escrutinio de una buena confesión. No quieren que sus enseñanzas sean cuestionadas porque quieren tener nuevas enseñanzas. Supuestamente quieren tener fresco el ambiente, mantenerse frescos en una sociedad fresca. Pero la palabra de Dios, como ya vimos, es generacional. La palabra de Dios no cambia y es como el periódico de ayer, totalmente actualizada. Nuestro entendimiento sí debe cambiar, pero la palabra de Dios es concreta en sus enseñanzas. Y al tener una confesión de fe, nosotros no dejamos entrar eso que supuestamente es fresco para la iglesia. Si la palabra de Dios es predicada correctamente, siempre habrá esa frescura. No el entendimiento del hombre, no la capacidad del hombre. La palabra de Dios explicada correctamente vigoriza el alma del creyente y la mantiene así, latente. Así que quienes se niegan a tener una confesión de fe, bueno, ahí ya hay una incertidumbre que podemos tener. ¿Cuál es la razón por la que no tienen una confesión o no se quieren someter a un escrutinio de una confesión de fe? Suscita algunas preguntas, ¿no? ¿Son superficiales o sencillamente no quieren dejar el poder? Sencillamente no quieren que sean cuestionados. Y aquí vemos un esquemita por parte del pastor Sam Waldron que nos ayuda a entender la importancia de una confesión de fe. Una interpretación histórica, lo cual es una interpretación confesional, digámoslo de otra manera, una interpretación histórica o una interpretación confesional de las Escrituras nos ayuda a tener barreras, nótelo allí, barreras, que no permite que nosotros nos desviemos por cosas que no son importantes o simplemente divaguemos en nuestro entendimiento de las Escrituras. Estos documentos no reemplazan la Biblia, importantísimo. Ellos protegen la solidez de la interpretación bíblica. Los credos y las confesiones que se basan en las enseñanzas de las Escrituras
Son herramientas útiles que impiden que la iglesia repita herejías antiguas. Las razones por las que decidí hacerme confesional explicaba en el siguiente párrafo. Dice el pastor Sam Waldron: las confesiones de fe son el registro de siglos de debate sobre la doctrina cristiana. Son resoluciones y declaraciones minuciosas, precisas sobre la verdad bíblica. Debemos entender que en cada párrafo de las confesiones hay un debate resuelto con décadas y siglos de pensamiento. Las confesiones de fe son importantes ya que son producto de lo que Cristo ha dado a la iglesia. ¿Qué clase de necios seríamos si ignoramos a esos maestros que Dios ha dado a la iglesia por 2000 años, pensando que vamos a interpretar bien la Biblia sin consultar a esos hombres que fueron dados para la enseñanza, el significado de la palabra de Dios? Un valioso enunciado, preciso, conciso, y nos permite entender por qué somos confesionales. ¿Por qué somos confesionales? Bueno, usted tiene la respuesta allí. En otras palabras, porque nos ayuda a proteger la validez de las enseñanzas escriturales. Ayuda a que esas herejías que son recicladas, porque nada nuevo hay bajo el sol, son enseñanzas recicladas con nuevo lenguaje, nuevos hombres, pero son las mismas enseñanzas heréticas que han sido debatidas a lo largo de la historia. Impide que nosotros tomemos esas enseñanzas nuevamente, que nosotros permitamos que la iglesia sea permeada, filtrada por herejías. Algunos de esos debates a lo largo de la historia que concuerdan o aprueban que debemos hacer eso cuando las herejías se levantan en la sociedad. Son ese periodo posapostólico. Después de que los apóstoles salieron, Pablo bien dice a la iglesia que después de su salida vendrían, ¿qué? Lobos rapaces que querrían disipar, distraer a las ovejas, al rebaño del Señor, y que tenían que estar alertas. Y eso pasó. Y el periodo posapostólico nos muestra que tenemos credos antiguos ecuménicos. Ecuménicos es que en su momento aquellos que se hacían llamar cristianos se reunieron para erradicar, para tocar asuntos concernientes a herejías y dar un veredicto acerca de que si eso era algo de lo que estaba enseñando la Escritura, o debían dar por sentado que era una herejía. Entonces se reunían diferentes consensos cristianos y tomaban una decisión. Uno de esos primeros consensos fue el de Nicea, que definieron a Dios, un solo Cristo, una sola iglesia, una sola esperanza. Atanasio, en su lucha con Arrio en contra de esto, de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos una actualización del consenso del concilio niceo, en el de Constantinopla, en donde nuevamente se tocaron asuntos concernientes a la verdad. Pero vemos que la iglesia siempre ha luchado, ha defendido la verdad. No es algo nuevo. Si hoy nosotros tuviésemos que defender la verdad, tendríamos que levantarnos en consenso para defender la verdad. Porque eso es algo que la iglesia debe hacer, es algo que la Biblia nos manda a hacer, debemos hacerlo, defender la verdad y poder echar mano de todas esas doctrinas, enseñanzas que nos han sido dadas a lo largo de la historia, nos ayudan a poder defender la verdad. Es una práctica de la iglesia antigua. Recordemos que nosotros tenemos una plataforma doctrinal que nos ayuda a mantenernos firmes a lo largo de la historia. ¿Cuáles son esas 5 solas de la Reforma Protestante que encapsulan o nos dan en una cápsula las verdades del Evangelio? ¿Cuáles son? Sola Escritura, importantísimo, la base, la zapata de toda nuestra enseñanza. Sola Escritura, sola gracia, sola fide, todas estas palabras en latín para darnos a entender
que solo por la palabra de Dios, que es solo por la gracia, que es solo por la fe, que es solo por nuestro Señor Jesucristo, y que todo esto da gloria a nuestro Dios. Si usted quiere definir el Evangelio, tenga presente estos cinco enunciados. Esto es lo que somos. Somos hombres y mujeres de la palabra, somos hombres y mujeres que hemos sido salvos por Cristo Jesús, por solo gracia, por solo fe, y todo eso ¿para qué? ¿En qué redunda? La gloria de nuestro Dios, la gloria de nuestro Dios. Martín Lutero, el reformador, el chispazo de la reforma, pero no solo él, sino que hombres también ayudaron a la reforma anteriores a él. Pero Martín Lutero, como una de las figuras más prominentes, importantes que el Señor utilizó para nuevamente dar luz, dar vida a lo que había perdido o había carecido ese vigor, la iglesia, como la base importante de la sociedad. Juan Calvino, las doctrinas de la gracia, doctrinas que nosotros creemos, defendemos, enseñamos, porque creemos que Calvino fue el que las compuso. No, porque creemos que Calvino de alguna u otra manera sistematizó lo que la palabra de Dios enseña. Calvino no es el compositor de la palabra, él simplemente de alguna manera, ¿qué hace? Tiene un entendimiento de la palabra dada por Dios y nos ayuda a entender la palabra de Dios. Como ya le dije, es como que nos mastiquen la palabra de Dios y nos la den más potable. Los puritanos, valientes hombres y mujeres en el siglo XVII, que también enarbolaron la palabra de Dios. Mantuvieron en alto las verdades, la vida y práctica, cómo el creyente debía vivir en una sociedad hostil, en una sociedad secularizada, cómo vivir siendo creyentes en un mundo hostil. Los puritanos, un montón de hombres y mujeres que escribieron a lo largo de la historia, que dejaron verdades inconmensurables, verdades profundas que hoy nosotros creemos, enarbolamos y defendemos. La Reforma Protestante, un tiempo de luz en un momento muy oscuro de la historia de la Iglesia. Los puritanos, presbiterianos, bautistas independientes, John Bunyan, el escritor del Progreso del Peregrino, buenos hombres, los puritanos, John Owen, puritanos, las grandes confesiones de fe, confesión de fe de Westminster, la de Saboya, 1658, congregacionalista, y nuestra confesión de fe, 1689. ¿Cuál es la diferencia entre estas tres confesiones? ¿Pudiesen decírmelo en este momento? ¿Cuál es la diferencia en estas tres confesiones? Si alguien le preguntara, bueno, ¿por qué ustedes no tienen la confesión de fe de Westminster? ¿Qué responderían al respecto? Entonces, en pocas palabras, ¿qué es la confesión de fe de Westminster? La confesión de fe de los presbiterianos. ¿Cuál es la confesión de fe de Saboya? Congregacionalista. Pero la confesión bautista reformada, es la confesión de fe de Londres. La confesión de fe de Londres. Esas son las diferencias. En cuanto a la manera de cómo ven los presbiterianos, el bautismo de infantes, la eclesiología, los congregacionalistas también la manera en cómo ellos ven la eclesiología, que hace una diferencia que tenemos entre confesiones. La de Saboya, los congregacionalistas veían la eclesiología muy diferente a como nosotros la entendemos, y nuestra confesión de fe, pero todas tres buenas confesiones a lo largo de la historia, muy buenas confesiones. También tenemos al príncipe de los predicadores, como ha sido llamado, Charles Spurgeon, un bautista, y Martin Lloyd-Jones, el doctor,
como se le llamaba, el doctor de la palabra de Dios. Y hombres que el Señor ha levantado a lo largo de la historia, hombres que Dios ha levantado hoy, buenos hombres como John MacArthur, como R.C. Sproul, como Joel Beeke, como nuestros pastores, como Sugel, claro está, buenos hombres que hasta ahora han pasado la prueba a lo largo de la historia, se han mantenido fieles, hombres que el Señor ha levantado, y todo eso para la gloria de ellos, para la gloria de nuestro Dios. Nuestro Señor siempre ha tenido una voz en el mundo, un profeta en el mundo. La legitimidad de nuestra confesión. Bueno, la confesión de fe se basa en la sola autoridad de la Biblia en asuntos de la fe y práctica. ¿De dónde sale nuestra confesión? Es un compendio que sale de las Escrituras. No es como otras sectas que ponen a la par sus libros. Nosotros no estamos poniendo a la par la confesión de fe. Si la confesión de fe no tiene respaldo bíblico, sencillamente nosotros lo desechamos. Pero es algo que nos ayuda a comprender la palabra de Dios en cuanto a ¿qué? Asuntos de fe y práctica. Cómo vivir en este mundo, cómo entender la palabra de Dios y cuál es la importancia de nosotros entender la palabra de Dios, que vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, o sea que el creyente puede tener plena certidumbre de fe. Porque hay creyentes que divagan entre, ¿será que esta es la voluntad de Dios? ¿Será que tengo que hacer esto o esto? ¿Y por qué? Porque no hay una solidez en la enseñanza de las Escrituras. Cuando hay solidez en la enseñanza de las Escrituras, no andamos con certidumbre. ¿Qué es la Escritura para nosotros sino qué? Lámpara a nuestros pies. Es un compás que nos guía. La palabra de Dios no es caliginosa, no es oculta, la voluntad de Dios no es oculta. Dios quiere darse a conocer al creyente, pero el creyente debe ser diligente en entender a Dios, en entender el carácter de Dios, en entender la palabra de Dios. Así que no andamos en tinieblas, andamos en luz, andamos en luz. Y para eso nos ayuda una buena confesión de fe. La confesión de fe es consecuente con la libertad de conciencia delante de Dios. Claro, hay unas cuestiones de libertad de conciencia en donde en teología se le llama puntos grises o puntos oscuros en las Escrituras, que aunque un principio nos puede ayudar a la hora de entender ciertas verdades para nosotros vivir nuestras vidas cristianas, hay otras cuestiones que tienen que ver con asuntos de conciencia, y allí la confesión de fe también trata de mantener, es consecuente con esa libertad de conciencia que todo creyente tiene, siempre y cuando no vaya en contra de lo que explícitamente dice la palabra de Dios. Nuestra confesión de fe se divide capítulo 1 al 6, fundamentos, capítulo 7 al 20, el pacto, capítulos 21 al 30, libertad cristiana, capítulos 31 al 32, acontecimientos futuros. De esta manera se divide la declaración de fe de 1689, la declaración bautista de Londres de 1689. Esto es lo que veremos a lo largo de este periodo. Fundamentos, el pacto, libertad cristiana y acontecimientos futuros. ¿Qué beneficio trae para nosotros una buena confesión de fe? Bueno, una confesión es un medio útil para la declaración y defensa pública de la verdad. Sinteticémoslo acá. Ya lo hemos visto a lo largo de esta clase, pero lo sintetizamos acá. La defensa pública de la verdad. Y ya definimos qué es una confesión de fe. ¿Qué es una confesión de fe? Un consenso, un compendio de doctrinas fundamentales que nos ayudan a ¿qué? Defensa, unidad. ¿Cuál es la otra? Evaluar. Recuérdenlo, defensa, unidad y evaluación. Y nos permite estar de acuerdo con lo que nuestros antepasados, aquellos hombres de fe, mantenieron una continuidad histórica. Una continuidad histórica. Recuérdenlo, que es una declaración de fe,
es un compendio de doctrinas escriturales, un compendio sistemático de doctrinas fundamentales que nos ayuda a la ¿qué? Unidad, defensa y evaluación. Una confesión sirve de norma pública de comunión y disciplina. Mateo 12:25. Una confesión de fe sirve de norma concisa mediante la cual evaluar a los ministros de la palabra. Nuevamente, en otras palabras, se las estoy dando. La confesión nos ayuda en esto. Una confesión es un medio útil para la ¿qué? Aquí lo tenemos nuevamente, defensa, unidad y ¿qué? Y evaluación. La confesión contribuye a un sentido de la continuidad histórica. No venimos de la nada. La Iglesia Reformada Bautista no viene de la nada. Nosotros simplemente no nos asentamos acá y salimos de la nada. Tenemos una historicidad, tenemos una tradición histórica. Y esa tradición histórica, ¿qué hace? Que nuestra enseñanza haya sido refinada, que hasta este momento no es una enseñanza que salió de allí, del crisol, de la noche a la mañana. No, ha sido refinada a lo largo de la historia. Nuestra enseñanza ha sido refinada a lo largo de la historia. Algunas conclusiones. Una iglesia sin confesión de fe es equivalente a un cáncer espiritual. ¿Por qué? Porque sencillamente dejamos que permee cualquier ideología, cualquier filosofía entre a la iglesia, si no tenemos una buena confesión. Nosotros adoptamos la Confesión de Fe Bautista de Londres, ¿de qué? 1689. Vamos a orar y pasamos a las preguntas. Bendito Dios y Rey, Padre bueno, nos acercamos a ti esta vez agradecidos, porque Señor, aunque mi capacidad no es mucha a la hora de dar o comunicar tu palabra, tú sí puedes, Señor, hacer entender a mis hermanos tu palabra. Por favor, que tu Espíritu Santo grabe esto en sus corazones, lo mantenga firme y que podamos juntos defender la fe aquí en donde nos has puesto. Porque te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.